Con su permiso, presidente. Senadora Bañuelos, quisiéramos estar en esa discusión que tú planteaste en este momento. La discusión, una discusión que se hace en 7 días, sin ninguna posibilidad de cambiar, sin ninguna posibilidad de hacer caso a ese mandato ciudadano que hace 4 años en las elecciones fue un mandato que no le dio a nadie la mayoría calificada en el Congreso y que lo refrendó en el 18. Y precisamente esa discusión, parlamento abierto, diálogo, donde todos cedimos algo, fue que se formó la Guardia Nacional, votada de manera unánime hace 3 años y medio. En este momento no hay oportunidad, es todo o nada, es así o es lo otro, y por eso, entonces, no es que estemos haciendo una discusión desde la perspectiva partidaria, sino que estamos haciendo una discusión donde no hay manera, no hay forma de poder construir esos acuerdos para hacer honor a esa mayoría calificada que nos dio el pueblo de México y en ese sentido, pues construir acuerdos de otra manera. Por eso no lo podemos hacer así, mi querida senadora. Y así va a empezar esta intervención, que alcanzamos hace 3 años y medio este acuerdo unánime para dar un marco adecuado de certeza al Ejecutivo, a ese Ejecutivo que iba entrando a dirigir los destinos del país, y que tanto las fuerzas de seguridad como su planteamiento de cómo hacer una nueva estrategia de seguridad pidió la Guardia Nacional. Por supuesto, en esta mayoría calificada dijimos no puede ser militar, tiene que ser civil, y ese acuerdo logramos, decía, después de una gran discusión, no solamente entre nosotros y nosotras o entre las fuerzas políticas, sino también de manera muy importante con la sociedad civil. Pero ese acuerdo estaba basado en 3 temas fundamentales. 1, que el carácter civil de la Guardia Nacional. 2, sus características como una policía nacional, por supuesto, una policía de auxilio, una policía que trabajaba la prevención también, digamos, todo su mandato era que esta Guardia Nacional Civil pudiera apoyar, fortalecer a los estados y a los municipios. Y efectivamente esas son las características que decidimos en este momento. Y además el mandato de 5 años no era llevemos a los cuarteles a las Fuerzas Armadas, a los militares de un momento para otro. Fueron 5 años. El problema es que en esos 5 años no se generó ninguna estrategia en ese camino, sino se profundizó lo que ya decía también un senador de Morena. No olvidamos el pasado, claro que no podemos olvidar el pasado. El problema es de que aquí, al seguir con la misma estrategia, el pasado a este gobierno y a esta mayoría le está enseñando que íbamos bien, y entonces hay que profundizar ese camino, hay que analizar ese pasado, y se comprometieron a cambiar esa estrategia, y por eso se dieron los 5 años. Con ese mandato, el Ejecutivo tenía una oportunidad de oro para construir una alternativa estratégica, precisamente para hacer lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Es un esquema gradual para retirar a las fuerzas militares de las calles, que aprovechara las capacidades existentes sin aumentar, por supuesto, los riesgos de la población. Hoy perdimos la oportunidad de abrir un gran debate nacional entre poderes, fuerzas políticas y sobre todo la sociedad civil que clama allá afuera. Uno de estos movimientos es la resistencia feminista de más de 100 organizaciones de mujeres que no pudieron ser escuchadas, incluso en un diálogo con todas nosotras, por lo menos las senadoras que estamos aquí de manera paritaria. Frente al grave problema que vivimos en el país de violencia, lo que decimos es, por supuesto, que el Ejecutivo no puede solo
ni el Ejecutivo Federal ni las Fuerzas Armadas, que es la estrategia que nos están presentando. Tenemos a los cuerpos de gobierno de las 32 entidades, tenemos a los gobiernos municipales, estos que están, muchos de ellos, asediados por el crimen organizado, que están buscando opciones institucionales y recursos presupuestales para construir la paz. Es decir, poder armar un gran diálogo nacional con todos estos actores. Los gobiernos estatales y municipales saben qué pasa en sus estados, quiénes son, dónde viven, qué está pasando, cuál es la dinámica, y poder haber hecho este diálogo nacional. Renunciamos a esto y venimos a votar, seguramente mayoritariamente, una estrategia absolutamente centralizada que los deja fuera de las tomas de decisiones. Mientras el presupuesto para la Guardia Nacional creció 70% en el último año, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local no crecieron durante los últimos 5 años, cayeron 63%. El proceso legislativo que hemos tenido acá de la última semana es una regresión democrática. Significa la ruptura del gran consenso alcanzado en 2019 de 127 votos. No podemos acompañar a la mayoría en este acto que transforma lo temporal y extraordinario en algo permanente. Esa es una expresión inequívoca de que sí, se opta por una mayor militarización. No tiene otro nombre, no hay manera de definirlo, sino que estamos optando por profundizar lo que no funcionó en los últimos 14 años. Votaremos en contra porque no podemos romper así los acuerdos que garantizaron legitimidad y legalidad a las acciones de seguridad pública. Termino, presidente. Lamentamos profundamente que la Secretaría de Seguridad se reduzca a una oficina consultiva y la Sedena se convierta en un superministerio de Seguridad, Defensa y Justicia. También lo hacemos porque planear una iniciativa que atenta, esta es una iniciativa que atenta contra el orden jurídico, ya se ha dicho mucho, es un desafío frontal al Poder Ejecutivo. Debatir sobre las virtudes de nuestras Fuerzas Armadas como institución y de su personal no es el tema de discusión. La lógica de la guerra es la anulación de un enemigo, y en la guerra a las mujeres siempre nos va muy mal. La resistencia feminista nos recuerda que regularizar la presencia militar es alejarnos de la igualdad y el acceso a la justicia. Nomás hay que ver a las madres, mujeres de los desaparecidos. Compañeras senadoras, como sabemos, las mujeres no tenemos ni poder económico, ni político, ni eclesiástico, ni militar. Nos hemos ido abriendo espacios y hoy estamos aquí en paridad. Concentrar más poder militar detiene el avance de los derechos humanos de las mujeres. Nuestro voto en contra es congruente con la postura crítica que la bancada naranja ha sostenido frente a la prisión preventiva oficiosa, que mantiene a las personas más pobres, en especial a las mujeres, en prisión sin una sentencia. Votemos en contra y sigamos insistiendo en una nueva estrategia para construir la paz. México sí tiene otra opción. Muchas gracias.